Shalom, Masejet Eruvin, la página Jav Gimel Amud Bet. Empezamos 2 líneas antes. Vimos en la Mishnah, Rabbi Akiva Omer afilu en ba echad mikol elu metaltelin betocha. Vimos en la Mishnah que un karpaf, que por lo común es un lugar lejos de la ciudad y abandonado, que la persona le hizo mejitzot para guardar en él etzim, cosas así. Entonces vimos que Rabbi Akiva opina que aunque no haya en él nada que lo vuelva doméstico, no hay una azúcar, no hay una casita pequeña, ni siquiera hay un pozo que puede acumular en el agua, no hay nada de esas cosas, de todos modos, hasta Beitzatayim se puede letaltel en él. Pregunta la Gemara, Rabbi Akiva Ainu Tanekame, que si ya vimos en las Mishnayot anteriores, cuando hablamos de los Pasei Biraot, que dijeron Jajamim que un karpaf betzatayim se puede letaltel en él, y dijeron también que si es algo doméstico como dir, besar, etc., entonces sea el tamaño que sea, se puede letaltel en él. Pero ellos ya mencionaron que un lugar, aunque no haya en él nada, como el karpaf, hasta betzatayim se puede letaltel en él. Entonces, ¿por qué Rabbi Akiva viene y dice otra vez lo que ya dijimos en nombre de Jajamim? Aparentemente es la misma opinión. Ainu Tanekama. Contesta la Gemara, Ika beinayu davar mu'at. Dice la Gemara, hay una mahloket pequeña, con respecto a un tamaño pequeño, entre Rabbi Akiva y Jajamim. Y trae la Gemara una braita que dice lo mismo. De Tanya Rabbi Yehuda Omer, davar mu'at yesh al shivim veshiraim, velo natnu Jajamim bo shi'ur. Dice la braita, dice Rabbi Yehuda, hay una diferencia pequeña sobre el tamaño que mencionó Rabbi Akiva. Rabbi Akiva en la Mishnah dijo que se puede letaltel en él, ubilvad sheva shivim ama veshiraim al shivim ama veshiraim. Es decir, él dice un tamaño exacto. El máximo que puede ser este karpaf que se puede letaltel en él es cuando tiene 70 amot y 2 tercios, sobre 70 amot y 2 tercios, pero no más. Y dice en la Braita Rabbi que hay algo yesh en el Betzatayim que mencionan Jajamim, hay un tamaño un poco más grande que ese, y ese tamaño pequeño es la mahloket entre Tanekame, que opina que se puede tener un tamaño un poquito más grande, y Rabbi Akiva, que dice exactamente 70 mot y 2 tercios. Ahora pregunta la Gemara. Ahora Rabbi Yehuda dice en la Braita, Velonat nu Jajamim bo shiur. Ellos no mencionaron cuánto es ese extra. Ahora vemos más o menos cómo es y por qué no lo mencionaron. Ahora dice de Kama Shiur Satayim. Entonces, ¿cuánto es la medida de Betzatayim que sí fue mencionada en las palabras de Jajamim, de Tanekama? Dice la Gemara que Hatzer a Mishkan, como el Hatzer del Mishkan. Ahora, el Hatzer del Mishkan era 100 amot por 50, que da 5000 amot. Mientras que la medida que dijo Rabbi Akiva, 72 tercios por 72 tercios, si lo multiplicamos da 4993 y un tercio. Quiere decir que la medida de Jajamim es cerca a 7 amot más grande que la medida de Rabbi Akiva. Ahora, cuando hablamos de algo cuadrado, entonces esas 7 amot, si las dividimos para agrandar el costado de cada parte del cuadrado, sale un poquito más, no más, que si lo multiplicamos da 5000 y no 4993 y un tercio. Entonces ese poquito, según Jajamim, aunque sea ese poquito más grande, se puede todavía letaltel. Según Rabbi Akiva, ya no. Y ese poquito, como es tan difícil medirlo y decir exactamente, entonces Jajamim no dijeron cuánto es exactamente. Y de todos modos, esa es la mahloket entre Jajamim, entre Tanakama y Rabbi Akiva. Ahora, pregunta ahora, Mina Animili, quiere decir, ¿de dónde sabemos que aprendemos del Hatzer del Mishkan la medida cuadrada que mencionamos ahora en el karpaf, que aprendemos del Hatzer del Mishkan? ¿Cuál es la permisión en un karpaf? Ahora, vimos en la Mishnah que hay opiniones que el karpaf tiene que ser cuadrado. Entonces, entendemos muy bien la pregunta. ¿De dónde aprendemos del Hatzer? Aprender con respecto al karpaf que sea cuadrado. Pero también, según las otras opiniones, que no tienen que ser cuadrado, todo modo se puede hacer cuadrado. Aunque el Hatzer del Mishkan era 100 por 50, de todos modos decimos que el karpaf puede ser cuadrado. Entonces también, mira la pregunta, ¿de dónde aprendemos que puede ser cuadrado? Les pregunta acá, Minani, ¿y de dónde aprendemos
coger del Hatzer y hacer algo cuadrado. Amar Rav Yehuda de Amar Kra, Orech HaChatzer 100 ba'ama, el largo del Hatzer a Mishkan era 100 amot, Verochav 50, el ancho es 50, y vuelve y dice la Torah, Ba 50. Verochav 50, Ba 50. ¿Por qué repite la Torah y dice Ba 50? Amar Torah, Tol 50, coge los 50 amot, que es más largo, el largo que el ancho, ese extra 50, cógelos, Vesavev 50, y ponlos alrededor del 50 amot, que son iguales, el largo con el ancho. Entonces de ahí aprendemos a aprender algo cuadrado del tamaño del Hatzer HaMishkan. Ahora, obviamente, eso es una halajá de Rabbanán, y el pasuk es lo que he llamado solo una asmachta, solo viene a dar simujim a la halajá, no es que se aprende directamente de ahí. Ahora, pregunta la Gemara, Pashtei dekra b'maiktiv, ¿cuál es el pshat del pasuk? El pshat del pasuk, ¿qué nos enseña? Amar Abaye, nos enseña Ha'amed Mishkan al Sfat 50, kedei sheyeh 50 amah lefanav, ו20 amah lekol ruach veruach. Dice Abaye, el pshat del pasuk viene a enseñarnos dónde poner el Mishkan mismo. Estamos hablando hasta ahora del Hatzer del Mishkan. Ahora hablamos del Mishkan mismo, dónde se pone, y el pasuk nos enseña a ponerlo exactamente después de 50 amot de largo, y en la mitad, de forma que enfrente de él hay 50 amot de Hatzer, a sus lados hay 20 amot, el mismo Mishkan tiene 10 amot de ancho, y el ancho del Hatzer al Mishkan es 50, entonces acá al lado sale 20 amot. El largo del Mishkan mismo es 30 amot, entonces también detrás de él, hasta los Klaim, hasta el final del Hatzer HaMishkan, hay 20 amot. Y poner el Mishkan de esa forma es lo que aprendemos de Hamishim ba Hamishim. Seguimos con la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Imaita Orka Julei, dice Rabbi Eliezer en la Mishnah que si el largo del Karpaf es más que el ancho de él, no se puede taltel en él. Pregunta la Gemara Batania, se ha escrito en la Braita, Rabbi Eliezer Omer Imaita Orka Yeter al Pishnaim Berochba, afilo amachat en metaltelin betoja. En la Braita dice Rabbi Eliezer que si el largo es más que el doble del largo del ancho, entonces es pasul, pero hasta doble del largo del ancho es kasher. Entonces no es como la Mishnah de nosotros. Contesta la Gemara, Rav Bibi bar Abaye, kitnan nami matnitin yeter al pishnaim berochva nan. Dice la Gemara, también lo que se cita en la Mishnah de nosotros, que si es más largo que ancho, una más ya es pasul, se refiere después de que el largo es doble del ancho. Entonces la Mishnah es exactamente como la Braita. Pregunta la Gemara, Yahi, Ainu Rabbi Yossi. Si es así, entonces Rabbi Eliezer de la Mishnah y Rabbi Yossi de la Mishnah dijeron exactamente lo mismo. Contesta la Gemara, Ika beinayu rivua de rivua Rabbanan. Dice la Gemara, hay machloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yossi con respecto a aquella enseñanza que aprendimos antes del Hatzer HaMishkan, que se puede hacer el Karpaf que sea cuadrado. Según Rabbi Eliezer aprendemos de ahí que el ejatjila de antemano se puede hacer cuadrado. Es que según Rabbi Yossi, preferiblemente hay que hacerlo que el largo sea más que el ancho. Si lo hizo cuadrado, también es kasher, pero el ejatjila, hacerlo de largo, eso se aprende en la Mishnah, que Rabbi Yossi dice en la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, afilu orkaya pishnaim berochba, metaltelin betoja. Aún si el largo es más que el ancho, se puede hacer tiltul en ella. Entonces vemos que según Rabbi Yossi es bedieved, según Rabbi Eliezer, lechatjila se puede hacer cuadrado. Y seguimos con la Mishnah. Rabbi Yossi Omer Julei, dice la Gemara, Itmar fue dicho, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, en nombre de Shmuel, alajá que Rabbi Yossi. La alajá es como Rabbi Yossi, que el largo puede ser más que el ancho. Otro dicho, Rav Bibi, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, también en nombre de Shmuel, aloje que Rabbi Akiva. La alajá es como Rabbi Akiva. ¿Por qué tuvo que decir las dos cosas? Dice la Gemara, Vetarvayu lekula. Cada dicho que dijo Shmuel, que dijo alajá que Rabbi Yossi o alajá que Rabbi Akiva, viene a enseñarnos otra kula. Vetzricha. Dice, mire, había que decir las dos cosas. De Yashmin alajá que Rabbi Yossi, si hubiera hecho solamente que alajá es con Rabbi Yossi, ave amina, adeika shomera o beidira, hubiera pensado que según Rabbi Yossi, de todos modos, tiene que haber algo en el Karpaf que lo haga más doméstico, y solo entonces se puede taltel
en él, que haya una suká o una casita. Kamashmanan alajá que Rabbi Akiva. Por eso dijo que alajá es como Rabbi Akiva, que el carpaf, aunque esté limpio, sin nada en él, de todos modos se puede taltel en él. Viashmin alajá que Rabbi Akiva. Y si hubiera dicho que alajá es como Rabbi Akiva, ave amina de arich bekatin lo. Hubiera pensado que si el largo es más que el ancho, no sería kasher. Kamashmanan alajá que Rabbi Yossi. Por eso también dijo que el alajá es como Rabbi Yossi, para enseñarnos que también si el largo es más que el ancho, es kasher. Y trae la Gemara otra braita, dice la braita karpaf, otra vez un karpaf común y corriente, quiere decir un lugar por lo común lejos de la ciudad, que por lo común es abandonado, pero dice la braita así, karpaf shuyoter mi betzatayim, que es más que betzatayim, que entonces por lo común no se puede taltel en él, pero sheukaf le dirá, en el caso de nosotros, estamos hablando que él puso las mejitzot, sí para un uso doméstico. Por ejemplo, tenía una casita pequeña ahí, que él de vez en cuando va y está un tiempo allá. Por lo tanto, cuando él puso las mejitzot, sí son unos mejitzot para algo doméstico, mejitzot le dirá. Por lo tanto, aunque tenga más de betzatayim, se puede taltel en él. Pero después vino y hizo algo más. Nizra rubo. Después él decidió sembrar ahí cosas y sembró en la mayoría del karpaf. Ahora, cuando hay algo sembrado, entonces dice, como dice la braita, ageyu kegina, se vuelve como un jardín, y un jardín que se siembra en él plantas, se siembra en él verduras y etcétera, para de ser un uso doméstico, sino es un uso de cultivar cosas. Por lo tanto, ese lugar ya no es considerado que ukafe dirá que fue hecho las mejitzot para algo doméstico. Entonces dice la braita veasú, en el momento que él sembró la mayoría del karpaf, ya no es considerado que es unas mejitzot domésticas. En ese momento, como el karpaf es más de betzatayim, es prohibido letaltel en él. Dice la braita, natagubo, si él lo que hizo es plantear árboles y no sembrar verduras, en ese caso, ageu que hatzer sigue siendo como un hatzer, como un corriente, como un patio, porque árboles sigue siendo un uso doméstico, entonces no anula las mejitzot de ser, la importancia de ser mejitzot a letirá, umutar, y se puede seguir haciendo tiltul en este karpaf. Ahora, esta aquí es la braita. Ahora dice la Gemara con respecto a la braita. Nizra rubo, en el caso que él sembró verduras en la mayoría del karpaf, amar Rav una berei de Rav Yoshua, lo amarán, lo que dijimos que se vuelve prohibido letaltel en él cuando fue sembrado la mayoría del karpaf, ela yoter mi betzatayim, cuando la parte que él sembró es más de betzatayim, por lo tanto la parte que él sembró misma ya no es por sí misma no sería un karpaf que se puede letaltel en él, sino por ella misma es un karpaf que no se puede letaltel, porque ella misma es más de betzatayim, entonces también todo el resto del lugar es prohibido letaltel en él. Aval betzatayim mutar, pero si la parte que él sembró tiene hasta el tamaño del betzatayim y no más, en ese caso, ella misma se vuelve un karpaf, que no es mukaf le dirá y se puede taltel en él. La otra parte que queda, que sí fue antemano hecha para le dirá, todo fue antemano hecho para dirá, entonces ella quedó hecho para dirá, sigue siendo para dirá, y aunque están abiertos uno al otro, el lugar de que es considerado hatzer y el lugar que es considerado karpaf, el lugar que es considerado ukaf le dirá y el lugar que es considerado no ukaf le dirá, se puede seguir haciendo tiltul en los dos. Ahora dice la Gemara, que man, como quien dijo Rav una berei de Rabbi Yoshua esta opinión, que Rabbi Shimon. Eso tiene que ser como Rabbi Shimon. Hay una machloket general entre Jajamim y Rabbi Shimon con respecto a muchos lugares diferentes que no son la casa de la persona. Estamos hablando del hatzer de la persona, el patio de él, el techo de la persona, el gag, la guiná, el donde él siembra cosas, y un karpaf que pertenecen puede ser también a personas diferentes completamente. Según Jajamim, cosas que estaban en estos lugares, en el hatzer, en el techo de la persona, cuando entró Shabbat, es prohibido moverlas de un dominio privado al otro. Que si es prohibido pasar cosas del techo al hatzer, del hatzer al techo,
del techo al karpaf, del karpaf al hatzer, todas esas cosas es prohibido mover las cosas de uno al otro. Según Rabbi Shimon, como todas estas cosas son parecidas, son un dominio privado y no son la casa de la persona, se pueden mover las cosas que estaban en ellas cuando entró Shabbat de un lugar al otro, del karpaf al hatzer, del hatzer al techo y etc. Cosas que estaban en la casa de la persona, entonces es prohibido sacarlos. Si la casa es de una persona y el hatzer de otra persona, en ese caso es prohibido sacar de la casa al hatzer. Entonces esa es la machloket entre Jajmim y Rabbi Shimon, mover cosas del hatzer al karpaf, del karpaf al hatzer, al techo, etc. Entonces, ¿qué dijo Rav Huna ben Yehoshua en el caso de la braita de nosotros? Él dice, si el lugar que él sembró es hasta Beit Zatayim, entonces eso es como un karpaf común y corriente, es un lugar que las mejitzot no son para algo doméstico, pero tiene solo Beit Zatayim, entonces es un karpaf que se puede taltel en él. El resto del lugar que fue de antemano hablamos de él, que le hicieron mejitzot a todo el lugar, el resto del lugar es un hatzer, es como un hatzer común y corriente, no se sembró en él. Entonces tenemos un hatzer abierto a un karpaf. Entonces según Jajamim es prohibido el letaltel del hatzer al karpaf. En el momento que el hatzer está abierto a un lugar que él no puede letaltel a él, entonces también el hatzer se vuelve prohibido letaltel. Pero según Rabbi Shimon, que se puede letaltel del hatzer al karpaf, entonces hay un karpaf y hay un hatzer, se puede letaltel el hatzer al karpaf, entonces se puede letaltel en todo el lugar. Entonces lo que dijo Rav Huna ben Yehoshua es que Rabbi Shimon de Tnan, como sabemos en nombre de Rabbi Yehoshua, Rabbi Shimon omer echad gagot, los techos, ve'echad hatzerot, lo que es el patio de la persona, ve'echad karpifot, también lo que es karpifot, reshut achat hen lekelim sheshavtu betochan, es considerado como un dominio para todos los objetos que estaban en ellos cuando entró Shabbat, velo lekelim sheshavtu betoch habayit, pero no para los objetos que estaban en la casa de la persona cuando entró Shabbat, que de la casa sacar al patio que no pertenece a él o a un karpaf, etc. En eso también según Rabbi Shimon es prohibido, pero del karpaf al hatzer es permitido. Ahora, pregunta la cámara a lo que dijo Rav Huna ben Yehoshua, le Rabbi Shimon nami también, si quiere decir que la braita según Rabbi Shimon, keivan denizra rubo, havea umiuta batilei legabei ruba, ve'avale karpaf yoter mi bet zatayim ve'asur. Dice la pregunta la cámara, de todos modos, también si la parte que él sembró es menos, es hasta bet zatayim y no más, de todos modos, como es la mayoría del karpaf, entonces la parte que queda es un miut, es una minoría y pierde su importancia y se vuelve todo como si él sembró todo el lugar. Por lo tanto, como es considerado que él sembró todo el lugar, porque la mayoría es como si anula, mevatel la parte que es minoría y se vuelve todo como la mayoría. En ese caso, tenemos Be'etzem un karpaf, lo vemos como si está todo sembrado, y entonces el karpaf mismo, todo es más de Beit Zatayim. En ese caso también, según Rabbi Shimon, es prohibido hacer tiltul, un karpaf más de Beit Zatayim, es prohibido el taltel. Por lo tanto, la Gemara pregunta que lo que dijo Rabbi Yehoshua no es correcto. Contesta la Gemara, él así tiene razón, según en este caso, no se podría el taltel. Ela y Itmar, Itmar, si fue dicho en nombre de Rav Huna ben Yehoshua, fue dicho algo diferente y así dijo. Ve'achi Itmar, ha miuta shari, aprendemos de la braita que si la parte que él sembró no es la mayoría del karpaf entero, sino la minoría, entonces sí se puede seguir haciendo tiltul. Con respecto a eso, dice Rav Huna, amar Rav Huna berei de Rav Yehoshua, lo amaran ela de lo ave bet zatayim, aval bet zatayim asur. Dice Rav Huna ben Yehoshua, también si la parte que fue sembrada es solamente la minoría, si él sembró bet zatayim enteros de ese karpaf, aunque sea la minoría, como tiene la importancia de bet zatayim, tiene todo el tamaño de bet zatayim, entonces tiene una importancia muy grande y no sigue siendo una minoría, sino se vuelve un hatzer que está bien abierto a un karpaf por completo. En el momento que tiene bet zatayim, tiene la importancia, dice Rashi, aval bet, si no tiene bet zatayim, dice Rashi, האו מיעוטו דנזרע בית zatayim לא חשיב להיבדל מן החצר ולקרות לו שם לבדו. No tiene importancia para ser nombrado por sí mismo. Pero el momento que tiene bet zatayim la parte sembrada, aunque es la minoría,
tiene un nombre por sí mismo y se vuelve un karpaf. Por lo tanto, dice Rav Huna ben Yoshua, en ese caso tenemos un hatzer abierto a un karpaf y en ese caso es prohibido letaltel en todo el lugar, porque el hatzer no se pueden pasar cosas del hatzer al karpaf, por lo tanto es prohibido letaltel en él. Entonces en la mayoría es prohibido letaltel, mientras que la mayoría es prohibido letaltel, en todo el lugar es prohibido letaltel. Ahora dice la Gemara, que man, como quien lo dijo, que Rabbanán. Resulta que él dice sus cosas que él explica la braita según Rabbanán, que opinan que cuando hay un hatzer que está abierto a un karpaf, que es prohibido letaltel de un hatzer a un karpaf. Entonces, como es prohibido según Jajamim letaltel en forma general de un hatzer a un karpaf, en el caso de nosotros tenemos un hatzer que es más grande que el karpaf, pero está abierto completamente hacia el karpaf y no se puede pasar cosas del hatzer al karpaf. En ese caso, se vuelve prohibido letaltel en el hatzer y entonces se vuelve prohibido letaltel en todo el lugar en general. Y eso es según Jajamim. Dice la Gemara, Rav Irmia Medifti matni le kula. Rav Irmia Medifti dice el dicho en nombre de Rav Ben Yoshua de forma que lo dijo no le ahmir, no jumra, como él acaba de decir, que si la parte que él sembró, aunque sea la minoría, tiene betzatayim, es prohibido letaltel, sino al revés. Y dijo así, ha miuta shari. Aprendemos de la braita que dice la parte que él sembró es la minoría del karpaf entero. Entonces, con respecto a eso, Amar Rav Huna ben Yoshua, lo amaran ela beitzatayim. Lo que decimos que si la minoría es sembrada, se puede letaltel, es hasta beitzatayim, pero incluyendo beitzatayim. No como dijo antes, sino incluyendo beitzatayim. Aval yoter mi beitzatayim asur. Si es más de beitzatayim, entonces el lugar sembrado ya es más que un karpaf y no se puede letaltel en él. Entonces, en el momento que el hatzer está abierto completamente a un lugar que no se puede letaltel en él, entonces el hatzer también es prohibido letaltel en él y entonces todo el lugar es prohibido letaltel en él. Pero, dijo Rav Huna ben Yoshua, según este dicho, que si tiene el lugar sembrado betzatayim, aunque tiene importancia, en el momento que tiene betzatayim tiene importancia y se vuelve un karpaf, aunque sea la minoría, de todos modos se puede letaltel, quiere decir que se puede letaltel del hatzer al karpaf, por lo tanto, la situación de este karpaf general sigue siendo que el hatzer se puede letaltel, en el karpaf se puede letaltel, y entonces en todo se puede letaltel. Eso es según qué opinión, que man, que Rabbi Shimon. Entonces este dicho explica la braita según la opinión de Rabbi Shimon, que se puede de forma general letaltel de un hatzer al karpaf. Entonces también cuando se sembró betzatayim sigue siendo mutar letaltel en todo el karpaf general. Y hasta aquí Jav Gimel Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlach.